Amados hermanos, la paz del Señor con todos ustedes. Saludamos una vez más desde acá de Buenos Aires, San Martín. Los saludan todos los hermanos con la paz del Señor. Bienvenidos a todos. Bendiciones a todos. Amén. Vamos a empezar saludando al Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Lávanos con tu sangre, Señor Jesús. Purifícanos, Señor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Amén, Señor. Necesitamos. Señor Jesús. Quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo y que cantemos juntos al Señor esta oración. Que le digamos, Señor, yo quiero ser como eres tú, pon en mí tu corazón y tu vida. Sí, Señor. Amado Padre y Señor, te damos gracias, infinitas gracias, Señor.
por tu amor, Señor, por tu compasión, por tu misericordia, Señor. Padre amado, perdónanos, Señor, todo aquello malo que hemos hecho, Señor, aún en nuestros pensamientos, porque tú conoces todos nuestros pensamientos, aún lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y nuestros pensamientos no son los tuyos, Señor, ni nuestros caminos son tus caminos, Señor. Escudriña nuestro corazón, Señor, y ve, Señor, en qué estamos fallando, Señor, para ser, Señor, mejores hijos, Señor, más fieles, Señor, más santos, más justos, más rectos, Señor. Purifícanos, Señor, límpianos, Señor, con tu preciosa y poderosa sangre, Señor. Y que todo lo que impida, Señor, el fluir de tu Espíritu Santo, de tu amor, Señor, de amarnos unos con otros, Señor, que tú lo quites, Señor. Que tú, Señor, derribes, Señor, todo pensamiento contrario, Señor, al tuyo, Padre. Llevamos hoy todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, Señor Jesús. Que tú eres la cabeza, Señor, de todo principado, Señor. Tú eres esa cabeza, Señor, que está junto al Padre, Señor, que creó todas las cosas. Te damos gracias, queremos adorarte, exaltarte y darte todo honor, toda gloria, porque tú te lo mereces. Tú eres Dios, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos con otra adoración. Saludamos a Eugenia, que nos está viendo desde Texas, Estados Unidos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos tu santo nombre, Señor Jesús. Te adoramos, Rey. El Alfa y Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, brindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Yo quiero que gobiernes mi vida, te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar y siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Una vez más. A ti, el Alfa y Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar y siempre viva en tu voluntad, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar y siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Y siempre viva
en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Siempre podamos vivir haciendo tu voluntad, Señor. Hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a estar yendo a la palabra de hoy. Vamos a estar abriendo ahí la Biblia o el teléfono. Apocalipsis 3, versículo 7. El tema de hoy se llama las iglesias de Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Nosotros conocemos que están al final del capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces vamos a comenzar con la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? La palabra Filadelfia deriva del griego y significa amor fraternal. Y sabemos que esta iglesia sí está haciendo la voluntad del Señor, porque el Señor prácticamente no la reprende y muchos toman de ejemplo a esta iglesia, Filadelfia, ¿no? Porque el Señor, ¿y cuál fue su mandamiento? Que nos amemos unos con otros, ¿no? Que amemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que lo amemos con toda la fuerza, con todo nuestro ser, ¿no? Y fíjese que dice, ama al Señor tu Dios con, primero qué cosa, con nuestro corazón, ¿sí? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ¿sí? Que es lo que tenemos que llevar cautivo a obedecer al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y con todo nuestro ser en sí. Lo principal, ¿no? Lo que siempre se termina torciendo, con eso tenemos que adorarlo al Señor con todo nuestro ser. Y a nuestro prójimo también nos manda el Señor, ¿no? Porque si decimos que amamos a Dios, no amamos al prójimo, estamos mintiendo. O lo hacemos a él mentiroso, y sabemos que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Entonces deriva del griego y significa amor fraternal. Entonces vamos a estar leyendo mucho Apocalipsis, así que no se vayan de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, comenzamos, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y todos juntos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, él tiene toda la autoridad. No hay otro que tenga autoridad, es él que tiene autoridad, ¿sí? Él es el único que abre, no hay otro que abra. No hay otro que tenga la llave de David tampoco, es él, porque él va a reinar en el milenio. Por eso dice que muchos le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el hijo de David era Salomón y todo el resto, ¿no? Pero se lo consideraba él como el heredero final y de todo, ¿no? El hijo de David. Entonces habla de su autoridad en el reino milenial. No se puede entrar al reino de Dios si no es a través de él, de Jesús. A través de la redención tenemos acceso a ese reino milenial, ¿sí? Él abrió esa puerta para beneficio nuestro. Él es la puerta, nosotros la oveja, ¿no? Entonces no se puede entrar por otro lado, es a través de él, ¿sí? No hay otro anuncio, el anuncio es este, no hay otro anuncio. Nadie te puede decir, mirá, Dios me habló, mirá, porque se van a levantar muchos profetas y van a engañar a muchos. No dice que va a haber profetas, dice que va a haber falsos profetas, porque la profecía ya está cumplida, ya está todo escrito, ¿entendés? Entonces él es la puerta de las ovejas y habla de que viene un ladrón, ¿sí? Que entra por otro sitio, entra por la puerta. Entonces tenemos que tener cuidado, porque mis ovejas, las ovejas de Jesús, si somos cristianos, somos creyentes, debemos oír la voz de Dios, la voz de Jesús, ¿sí? Y ya habló,
O dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en diferentes tiempos, en Hebreos 1 lo pueden encontrar eso, hoy nos habla a través de ¿quién? Del Hijo. ¿Y qué estamos leyendo? La revelación del Hijo, de Jesucristo. Entonces no hay más revelaciones, no hay más revelaciones. Sí hay don de profecía para el crecimiento de la iglesia, pero fíjense cómo está el estado de la iglesia a nivel mundial. ¿Se da cuenta? Entonces dice la palabra, van a venir muchos falsos, ¿sí? Falsos Cristos, falsos profetas, y a muchos engañarán. ¿Por qué van a engañar? Porque ya tenés todo establecido en la palabra. Entonces ellos van a venir con otras manifestaciones, con otras revelaciones, ¿entendés? Entonces están entrando por otra puerta, están saltando el cerco, como dice, ¿no? Entonces Él abrió esa puerta para nuestro beneficio. Y Él está dando acá, en este versículo, el 7, una invitación a que podamos participar de su reino. Como dice el Padre nuestro, venga tu reino, venga tu reino, quiere decir que el reino no está establecido. Y muchos piensan que el reino ahora, como muchas iglesias apostólicas, el reino King-Now le dicen, que ellos ya están reinando ahora con Cristo. Y eso es falso, es una herejía. Entonces, acá dice, sigue diciendo, ¿no? Yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, ¿sí? Nadie te puede impedir el acceso a la eternidad. Porque aunque tienes, ¿qué cosa? Poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces dice, aunque nos falte fuerza, Él nos la va a dar, la fuerza. Porque Él renueva la fuerza a aquel que está, ¿no? Prácticamente sin ninguna. Y también dice, y has guardado mi palabra, ¿no? Qué importante guardar la palabra a pesar de no tener ninguna fuerza, poca fuerza. Y dice, y no has negado mi nombre. Guardar la palabra va a generar fruto. Va a generar fruto. Y no estoy hablando de los frutos de, como nos decían, de ganar almas, ¿no? Porque las almas las gana el Señor. Si en Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Te pensás que nos van a creer nosotros? Si en Apocalipsis 14 Dios mandó un ángel. ¿Por qué mandó un ángel? Porque nadie va a creer. ¿Te das cuenta? Solo aquel, nadie, y dice nadie la palabra, búsquenlo después. Nadie puede venir a mí si no es ¿quién? ¿Enviado por quién? ¿Quién lo manda? El Padre lo manda. El Padre lo manda al Hijo. Por eso dice, las ovejas que me dio, ninguna se perdió, solo la que estaba escrita. ¿Entendés? Que Él se habrá perdido, Judas Iscariote, porque yo no puedo ir en contra de que la salvación se pierde. Porque antes estaba en contra de eso, que la salvación se perdía. Y yo decía, Judas se perdió, el rey Saúl se perdió. Pero yo estaba equivocado, porque dice que es por gracia. Ahora, ¿cómo se salvaron los que estuvieron antes de Jesús? Hay muchos que dicen, el tiempo de la gracia se termina. ¿Y qué es lo que, quién establece la gracia? Dios establece la gracia. ¿Qué halló Dios en Noé? Gracia. Y si no estaba la gracia, entonces la gracia nunca se termina. Porque dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estaremos siempre, que dice el 1 Tesalonicenses 4, el 17 al final, que dice, no lo busques, pero ¿qué dice? Que estaremos siempre con el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, por ahí la gracia se va a terminar para aquellos que no creen, o aquellos que estén en el infierno o en el lago de fuego azufre, ahí ya se le acabó la gracia. Pero la gracia siempre va a estar, porque va a haber salvo en la tribulación también. Entonces, dice que porque tienes poca fuerza, has guardado igual mi palabra y no has negado mi nombre. Son dos cosas diferentes. Y eso hace resistir para que no le leguemos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? El guardar la palabra del Señor, ¿no? Porque Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a ese hombre que dijo, todos los mandamientos guardé desde mi nacimiento? Jesús lo amó. Entonces le dijo, bueno, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a tu prójimo. Y él se fue, triste, ¿no? Pero Jesús lo amó, dice. Y también dice, ¿qué tiene que hacer uno para que heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo? Guardar los mandamientos.
O sea, en síntesis, amarlo a Él, porque los mandamientos principalmente se terminan completando cuando vos amás a Dios y amás a tu prójimo. Entonces ahí el diablo no tiene chance de entrar. Entonces dice, por haber guardado la palabra, y después hay otro, fíjense que dice, ha guardado mi palabra. ¿A qué versículo le hace recordar? Como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora de prueba es la ira que va a venir sobre los impíos. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, cuando nosotros guardamos la palabra, ¿no? Como dice el Salmo, ¿no? Tu palabra guardaré. Y también ahí vemos en Josué 1:8, dice que guardemos la palabra, meditemos de día y de noche, siempre. Entonces, guardar la palabra, como hizo María, guardaba toda la palabra que el ángel Gabriel le hablaba sobre el Mesías, sobre su hijo, ¿entendés? Y la guardaba, porque va a haber tiempo, ¿entendés? Que no vamos a tener esta disposición. Hoy por hoy buscas en cualquier lado encontrar la Biblia, pero todo en un instante, todo lo que es cibernético, ¿no? Todo lo que es de internet, vuela, lo borran y chao, no tenés más Biblia, ¿entendés? Y después, bueno, puede ser que nos persigan y todo aquel que tenga una Biblia se la quemen. Entonces, ha guardado mi palabra, y entonces eso implica de que cuando guardamos su palabra, resistimos el no negarlo. No vas a poder negar al Señor, porque si guardamos su palabra, vamos a obedecerle. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? ¿Te das cuenta? Entonces, el Señor no quiere que seamos niños fluctuantes, seamos maduros en la fe. Él está buscando personas a quienes poder exaltar y a otros humillar. ¿Por qué? Porque voy a leer el 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, entrego, y no es que, bueno, los va a matar ni nada, no, yo los entrego, ¿sí? Y después fíjense lo que dicen al final. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, quiere decir que Él los va a sacar de ese lugar donde ellos están, en la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En realidad está diciendo que se van a humillar esa gente y te van a reconocer. Él está exaltándote a vos, ¿sí? A esa iglesia fiel, y humillando a aquellos que por ahí tuviesen, ¿no? Discutido acerca de la fe o hecho algún otro mal, ¿no? Porque estaban con Satanás, por supuesto. Entonces, los mentirosos se refiere, ¿por qué dice? Sino que mienten, son mentirosos. Dicen ser judíos, dicen ser cristianos, no lo son, sino que mienten. Haré que vengan y te reconozcan, eso es lo que quiere decir. Que Dios te ha amado, ¿no? Que Dios ha estado contigo, con esta iglesia fiel de Filadelfia. Si Dios puede crear cambios en esos judíos, también lo puede hacer en cualquier otra persona. Uno no puede decir que es difícil el camino al Señor. Pero dice, mi yugo es fácil, no dice difícil. Y mi carga es ligera. Entonces, lo difícil lo hacemos nosotros. La carne nada aprovecha. La carne siempre te va a decir, es imposible todo. Cuando el Espíritu te dice todo lo contrario. Por eso dice que andemos siempre en el Espíritu. No a veces, no los domingos, todos los días. Tenemos que buscar del Espíritu. Y como decía la canción, que nada impida el fluir del Espíritu Santo, el fluir de su amor. Entonces sabemos que no hay nada imposible para Dios. El propósito de cada uno de nosotros, los creyentes, es demostrar el amor hacia los demás. Y fíjense que estoy hablando del amor, ¿sí? Lo que estableció el Señor. 1 Corintios 3. Sin fingimiento, dice ser el amor. Pero el amor de Dios no compromete la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Vos no podés ir en contra, no podés decir que amás a Dios y vas en contra de su voluntad, en contra de su designio, de su mandamiento. El amor de Dios obra en nosotros para que seamos celosos de su verdad. ¿Qué hizo Jesús cuando vio en el templo que vendían, que intercambiaban cosas, animales y todo eso? Se enfureció.
se enfureció, ¿sí? Se airió. El celo por tu casa me consume, o sea, lo hace estallar. Y bueno, muchos dicen, no, que Jesús no se enojó. Sí, Jesús se enojó. ¿Y la ira del Cordero qué significa? Dios está airado con todos los hombres todos los días de su vida, digamos, siempre. ¿Qué le pasó ahí en Génesis 6? Le dolió su corazón, se enojó Dios con el ser humano, hasta que llegó a decir, bueno, basta, los voy a terminar a todos. Entonces, y ya juró que iba a hacer lo mismo al final, pero por fuego, dice el apóstol Pedro. Entonces, no creamos que el amor nos hará ser descuidados de las cosas de Dios o desechar las cosas de Dios que están en la Biblia. El amor de Dios es una pasión, escuchen bien, el amor de Dios es una pasión por la verdad. Entonces, el 10, y acá lo dice, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar, no a nosotros, sino a los que moran en la tierra, porque si no dice que no es... Y acá no dice dónde están habitando ellos. Supongamos, yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo la ciudadanía de Italia, pero ¿dónde estoy morando? ¿Dónde estoy habitando? En Argentina, pero soy ciudadano italiano. Nosotros tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Y el Señor, ¿qué dijo? Somos peregrinos extranjeros. Jesús mismo dijo, no son del mundo, pero están en el mundo, para que me entiendan más fácil. Entonces, el amor de Dios es una pasión por la verdad. En el versículo 10 vemos que el mensaje para la iglesia de los últimos tiempos, como Filadelfia, la Odisea, es un mensaje para tener ¿qué? Paciencia y perseverancia. ¿Por qué el Señor te va a pedir paciencia? ¿Por qué te va a pedir que vos permanezcas o perseveres? Porque ¿qué dice? El que persevere hasta el fin, no dice hasta el principio, dice hasta el fin. ¿Te das cuenta? Pero si tenemos una teología que seremos removidos en un instante, rápidamente, ¿sí? Ahora mismo, ¡pum!, nos vamos al cielo, ¿para qué el Señor nos daría un mensaje de tener paciencia y perseverancia? Si no vamos ya no vamos. Hay uno que dice ahí, no me acuerdo cómo se llama, dice, Cristo viene y viene ya. Claro, si te morís, más bien que va a venir ya, porque cambia el tiempo. Vos no vas a estar muerto en un sepulcro con el reloj, a ver cuándo viene. No, el muerto nada sabe, dice. Vos estás muerto, como dije la otra vez. Vos tenés un cadáver. ¿Respira? No. ¿Tiene pulso? No. ¿Se mueve? No. Está muerto. No existe más. Te lo comen los bichos. ¿Entendés? Entonces Juan habla de dos tipos de personas, que son del cielo y otras que son de la tierra. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. ¿Es así? Nada más que acá en la tierra no se hace su voluntad. Imagínense si se haría la voluntad de Dios. Cambiaría todo. No tendría que existir un reino milenial. Ya estaría establecido todo. Ya cambiaría todas las cosas. Segunda de Crónicas 3:17, pero no se vayan de Apocalipsis. Así vamos rápido, pero no tampoco volando. Segunda de Crónicas, y les permito a ustedes que si quieren leerlo. 3:17, léanlo lento para poder comprenderlo bien. Segunda de Crónicas 3:17. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Boaz, ¿qué le hace acordar Boaz? A vos de Ruth, ¿no? Sí. Bueno, quédense con eso. Y mire, ahora, fíjense, los nombres tienen significado en la Biblia. Entonces, acá cuando hemos leído que nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra, fíjense lo que dice en Segunda de Crónicas 3:17. Jaquín significa preparar. Jesús que dijo en Juan 14, voy a preparar lugar. ¿Sí? Y vos significa poder.
esa mujer que seguía a su suegra, tuvo el poder de estar con una familia, tener una familia, porque no tenían familia, habían muerto sus maridos. Y fíjense ahora Números, libro de Números. Hemos leído antes que nos iba a hacer columna, ¿no? El Crónica dijo sobre las columnas. Ahora número 7, el versículo 89. El último, casi empezando el 8. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Amén. Entonces esperen que yo me adelante. Seguimos leyendo para que tengan mejor comprensión de esto. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, tu recompensa, tu premio. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. No es la Jerusalén que vemos hoy, la física, es la espiritual, de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces en Crónica hablaba de esa columna, ¿no? A la izquierda y a la derecha, que leyó Norma, y acá la pastora Marcela habló que Moisés entraba en el tabernáculo. La palabra que dice Apocalipsis no es el templo, es en el tabernáculo que habla. Y lo haré columna en el tabernáculo de mi Dios, no en el templo. Es otra palabra. Y acá Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, habla de intimidad, y oía la voz que hablaba encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Iba a tener intimidad. De eso se habla, ¿no? Y dice, como hemos leído ahí, te haré columna en el tabernáculo de Dios, o sea, en su presencia, para estar siempre. Tendremos ese pacto con él. Perpetuamente. También eso lo pueden ver en Génesis 12, cuando él hizo un pacto con Abraham. Y Abraham, ¿qué era? Amigo de Dios, ¿sí? Y no estarán nunca más afuera en la oscuridad. Entonces él promete eso para nosotros. Al que venciere, al que sea victorioso, yo le haré columna en el tabernáculo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice que él tiene un nombre nuevo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice que vamos a estar siempre con él, pero hay que querer estar siempre con él, ¿sí? Es algo hermoso estar siempre con él. No vamos a estar afuera, dice, vamos a estar siempre con él. Y no estarán nunca más fuera en la oscuridad. Y el verso 14, ahí habla de la otra iglesia. Vemos que esta anterior fue una iglesia, el 14. Vemos que Filadelfia fue una iglesia que perseveró, que amaba su palabra, amaba a sus hermanos, ¿sí? Y ahora le habla a otra iglesia, a la Odisea, que el significado viene de dos palabras griegas. Fíjense, la otra tenía una sola palabra, ¿sí? Tenía una sola palabra. Ahora, Jesús y el Padre, ¿cuántos son? Uno son. ¿Te das cuenta? El hombre, cuando deja a su padre y su madre, se une a su mujer. ¿Y cuántos son? Uno solo. Ahora Jesús que dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad. Fíjense que la palabra Filadelfia era una sola. ¿Y qué significaba Filadelfia?
Amor filial. Amor fraternal. ¿Te das cuenta? Y esta laodicea, ¿sí? Parece que diga Odisea, ¿no? Pero es Laodicea. Fíjese, vamos a estar analizando esta iglesia, que bueno, es un poquito más largo el tema de esta iglesia, porque es lo que se está viviendo más en este mundo. Significado viene de dos palabras griegas, que es laos, que significa pueblo, y esto que viene, ¿qué pasó cuando Noé se embriagó, todo empezó todo de nuevo? ¿Qué hizo? Se dividió la tierra. ¿Y qué pasó? Que antes de que se divida la tierra, ¿qué pasó? El Señor cambió las lenguas. ¿Por qué? Porque el hombre quería ser uno, pero no uno con Dios, uno solo Él. Un pueblo. Querían hacer un pueblo y que nunca más sean dispersados. Como pasó, bueno, Dios los mató con el diluvio. Entonces ellos no querían que Dios los destruya. Es como hoy en día están haciendo búnker para que Dios no los destruya. ¿Y quién se puede escapar de la ira de Dios? Nadie. Sí, nosotros, porque dice que no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, una palabra griega es laos, que significa pueblo, y dike, no sé si lo pronuncio bien, ¿sí? Que quiere decir derecho o justicia, ¿sí? Y es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Con el hermano Reinaldo, ¿no? Del presidente y todo lo que pasó, pero que hablaban de los derechos, de la justicia, y sabemos que no hay justicia en este mundo. Aunque quieran aparentar una justicia, no es la justicia de Dios. Y todo lo que no sea la justicia de Dios es trapo de inmundicia, no sirve. ¿Te das cuenta por qué? Porque no está bajo los fundamentos de Dios. Entonces, por eso fallan. Todos los gobiernos, fíjate, van a fallar. Empiezan muy grandes, altos, como el rey Nabucodonosor, que estuve estudiando también sobre él, iba a dar sobre eso, de la estatua. Tremendo, porque vos fíjate que él reconoció a Dios y todo, y después se volvió más soberbio todavía. Peor, hasta que el Señor, viste, lo humilló y lo hizo estar 7 años comiendo como si fuera una bestia, viste, le crecían plumas, uñas como los animales. Y tremendo lo que pasó, ¿no? Entonces, pero después termina así, empieza el imperio, la cabeza de oro, los pechos de plata, o sea, los brazos de plata, que son los medos, los persas, el vientre de bronce, que es Grecia, Alejandro Magno, después tenés las dos piernas de hierro, que son Roma y Constantinopla, que son los romanos, después viene algo mezclado con barro, y la piedra esa no cortada con mano de humana, que es la piedra angular, que es Cristo, viene y destruye todos esos reinos, todos esos imperios, todos esos gobiernos. Y cada vez se va haciendo más débil. Fíjate, empieza con una cabeza de oro, que es Nabucodonosor. Antes vienen dos imperios, el asirio y el griego, el egipcio, ¿sí? Pero no son contados, esos son contados en Daniel, en la octava bestia, que la octava bestia es la misma que la séptima. ¿Por qué? Porque va a estar en Europa, ¿sí? Y hay una que dura breve tiempo, que es la séptima, que fueron los nazis, ¿sí? Y la octava va a estar ahí en Europa, la Unión Europea. Así que ustedes pueden ya más o menos analizar quién podría ser la autoridad de la octava bestia, ¿sí? El número 8 es infinito, ¿sí? Entonces, y ahí puede salir el anticristo de Europa, no del asirio como le dicen, no, es de Europa que sale, y posiblemente ahí por los francmasones, por aquellos lados va a salir. Entonces, dice, ¿será que significa esta iglesia de la Odisea? ¿Será que significa en su totalidad un pueblo que se considera de tener derecho? ¿No? Hoy sabemos, ¿no? Por el nombre que dice, ¿no? Hoy muchos quieren tener derecho a esto, derecho al otro, pero nadie se pone a pensar en Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? El principio se refiere que es la autoridad, es la cabeza de Dios, o sea, Jesús, ¿no? Es la cabeza del ángulo. Como también dice que es la cabeza del ángulo. Pablo nos dice que Él es el creador. Veamos. Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 20. Colosenses 1, que dice:
Del 16 al 20. Léanlo usted porque yo no lo encontré todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tremendo lo que dice acá. Está para escudriñarlo esto. Es muy profundo lo que dice. Es tremendo lo que está diciendo. Pero, ¿quién es el creador? Jesús. Por eso tenés la secta, lo solo Jesús. Pero ojo, Jesús dijo, el Padre mayor que todo es. Que el Padre le haya dado todo, la autoridad al Hijo, no quiere decir que Él no exista. El Padre existe, el Espíritu Santo también. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Entonces, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, ¿sí? Y sin Él nada hubiese sido creado. Entonces, todas las cosas subsisten por Él. Y Él es antes de todas las cosas. Quiere decir que Jesús no es un ser creado, como dicen los adventistas, que Jesús es el hermano de Miguel Arcángel. Una estupidez, una herejía. Así tienen muchos herejías ellos, ¿no? Entonces, y el 20, fíjense que dice el 20, que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Quién reconcilia a quién? Es Jesús. ¿Quién les restaura a la humanidad? ¿Quién restaura el cielo? ¿Quién restaura la tierra? Jesús. No un tal Elías, un tal ángel, un tal apóstol, no. Jesús. ¿Sí? Él es todo. Él tiene la preeminencia. ¿La preeminencia qué? El primer lugar. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos ahora el verso 15 y 16 de Apocalipsis 3. Yo le digo que ustedes no se vayan, yo me voy a ir. 3, 15 y 16. Entonces, dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. ¿Ves? No es el ser creado, es el principio. Él es, como cantábamos recién, el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Sí? El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. Él sabe lo que estamos haciendo. Que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero el otro dice, no dice te vomitaré de mi boca, estoy próximo a vomitar. Entonces son palabras muy fuertes, ¿no? ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? Le falta el celo, le falta amor por Dios. No tienen un compromiso agradable para Dios, son indiferentes a las cosas de Dios, del reino. Y eso habla de la falta de voluntad para aplicar la verdad, su palabra, a sus vidas. ¿Por qué? Porque después vamos a ver lo que dice esta iglesia de sí misma, ¿no? Que no necesita a Dios, tiene todo. Entonces Jesús demostró con su vida el compromiso que tenía con el Padre. Él comprobó todo, Él cumplió todo, que dijo, consumado es. Entonces, fíjense que el Señor nos dice, ¿no? ¿Por qué nos llamás Señor, Señor y no hacés lo que Él pide? Demostramos nosotros ese compromiso también. Somos como Filadelfia, somos como la Odisea. Esta iglesia, la Odisea, era indiferente al sacrificio del Mesías. Y esa vida que se le llama a demostrar, a vivir con la nueva vida. ¿Qué dijo Pablo? Ya somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Sin embargo,
no pasaron para nosotros. Lo seguimos recordando, seguimos hablando de los problemas, quejándonos, de todo. Y dice, guay, ¿no? Ninguno se queje uno con el otro, para no ser condenado con el mundo, dice. Entonces, tenemos que tener cuidado, aunque sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo, pero Santiago, que era el hermano de Jesús, hablaba de esa manera. Esta iglesia era indiferente. Y acá dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esa es su perspectiva de esta gente. ¿Por qué? Pues dice, se han enriquecido con las cosas de este mundo. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a estar viendo esa parte. Entonces, la perspectiva de ellos eran que se habían enriquecido con las cosas del mundo, cuando el Señor mismo habla a través de Pablo, ¿sí? A través de Juan también, no améis las cosas del mundo, ¿sí? No améis al mundo y sus cosas. En Israel, por ejemplo, en el mes de Elul, que es el 6º mes en el calendario hebreo, lunar, por supuesto, nosotros llevamos el calendario solar, y son 29 días que tiene este mes, que significa evaluarse. Y en nuestro calendario vendría a ser agosto y septiembre. Entonces, todo un mes para que ellos estén evaluándose, para ver cómo está esa condición con Dios. Muchos lo llaman el mes de arrepentimiento, pero no es solo arrepentimiento, es recordar la vida que nos dio a través del sacrificio del Mesías, del Cordero de Dios. Es estimarlo a Él, agradarle, agradecerle, ¿no? Viste que Estados Unidos tiene Día de Acción de Gracia también, ¿no? Ellos celebran, pero hay que ver cómo lo celebran. Por ahí es más considerable lo que ellos hacen por la familia en vez de reconocer a Dios. No lo sé, yo nunca estuve allá ni sé cómo se celebra. No puedo hablar, no puedo objetar sobre eso. Sé que celebran Acción de Gracia. No sé si está dirigido a la Biblia o qué. Entonces, Salmo 27. Salmo 27, vamos a leer Salmo 27. ¿Qué es lo que leen los judíos en esos días, ¿no? En ese mes de Elul, que es el 6º? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos, ¿qué pasó? Tropezar y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y fíjate que dice acá, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Fíjese lo que dice el Salmo y lo que dice el Señor, le haré columna en su templo, o el tabernáculo, ¿no? Entonces, ¿realmente nosotros queremos estar en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida? ¿Cómo estaba ese siervo que estaba, dice que dormía ahí, la presencia del Señor? Samuel creo que, ¿no? Que dormía todo el tiempo. Y había, no sé si fue el rey David, dice, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera, ¿no? Entonces dice, ¿para qué? Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, aunque en el cielo vamos a estar adorando, pero también ¿qué vamos a estar haciendo? Miren, que yo esté en la casa de Jehová todos los días, o sea, por la eternidad, ¿no? ¿Para qué? ¿Hacer qué cosa? Contemplar la hermosura, ¿sí? Y nosotros muchas veces no cantábamos adoraciones o alabanza que decían qué hermoso que es el Señor, porque decían que le estaban cantando a Satanás, a Lucifer, cuando el Señor también es hermoso, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, ¿no? Fíjense, si el diablo era hermoso, el que lo hizo no va a ser hermoso. Si Dios cuando creó las flores, los paisajes y todo, uno lo ve y dice, ¡ay, qué hermosas las nubes! ¡Ay, qué hermosa la montañita! ¡Ay, qué hermosa la pradera! Quiere decir que Dios es hermoso. Entonces no se deje engañar cuando le digan, ¡ay, no canté así! ¡Qué hermoso es! El Señor es hermoso.
Cuando dice en el principio, hizo todas las cosas buenas, en gran manera, hermosas quiere decir. Y fíjense que antes de crearlo, la tierra estaba sin forma, estaba desordenada, vacía, eran puras tinieblas. Ahí no hay nada de hermoso. Si vos entras a una habitación toda oscura, vas a decir, ay, qué hermoso que está. No podéis decir hermoso eso. Entonces, porque Él me esconderá en su ¿qué? En su tabernáculo, en el día del mal. ¿Te das cuenta? Acá tenés el arrebatamiento, también está acá. En el día del mal, en el día de la ira, Él nos va a esconder. Me ocultará en lo reservado de su morada, de su habitación, sobre una roca que Cristo me pondrá en alto. Bueno, vamos a leer hasta ahí porque si no, no terminamos más. Bueno, ellos leen el Salmo 27 y dice que Dios es mi luz y mi salvación. Para considerar quiénes somos y los cambios que tenemos que hacer y que Él tiene que hacer por nosotros, que proveerá lo que nos hace falta. Pero ¿qué dice? Que esta congregación, volviendo a la Odisea, ellos no necesitan nada, ¿no? Volvamos a leer. Yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjense que es agradecida esta iglesia, ¿no? Porque decir que no necesita nada, cuando sin Él nada podemos hacer. Necesitamos de Jesús. Pero Jesús los evalúa y les dice, ustedes son desgraciados y miserables. Vemos la dicotomía significa división o dualidad, o sea, la diferencia, ¿no?, entre una iglesia y la otra. Esta gente de la Odisea se mira en el espejo y dice, no necesito nada. Pero el Mesías los mira y les dice dos palabras. Les dice, desgraciado y miserable. Fíjense, dice, pero tú, y no sabes que tú eres en realidad desventurado o desgraciado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Después hay una palabra que hay que corregir, que es el colirio, que está mal puesta esa palabra. Pero el Mesías los mira y le dice esas dos palabras, miserable y desventurado. Están tan alejados de la palabra de Dios, o sea, estos no guardaron su palabra, están tan alejados de la palabra de Dios que no tienen esa lente, ese anteojo, para verse a sí mismos desde una perspectiva divina de Dios. No verse a sí mismo, ay, yo me veo a mí mismo, viste que dice amadores de sí mismo. No, vos tenés que verte como Dios te ve. Señor, escudriña mi corazón y ve si hay pensamiento malo, caminos malos. Dice que son pobres, ciegos y desnudos. ¿Desnudo por qué? Porque no tiene buena obra. Si no, véase, sin irse, Apocalipsis 19. ¿Por qué le llama desnudo? Y después vayan a Génesis. ¿Cómo estaban Adán y Eva? Desnudos. ¿Por qué? Porque no tenían buena obra. No habían obedecido a Dios. Y el 19, vamos a leer solamente el 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque ¿qué significa ese lino fino? Las buenas obras, acciones justas o buenas obras de los santos, ¿sí? Entonces, desnudo quiere decir que no tienen buenas obras. Después, esa desnudez se relaciona con el concepto de vergüenza, significa también vergüenza, como Adán y Eva en el huerto del Edén, en Génesis 3:7, no lo busquen. Pero ellos se escondieron porque se vieron desnudos, estaban avergonzados por lo que habían hecho. ¿Viste cuando un nenito hace algo malo, qué hace? Va y se esconde. ¿Dónde estás tú? Hacen lo mismo. Fíjate la imagen y semejanza igual. Como Dios nos creó, así nos comportamos cuando somos chicos. Nada más que después la evolución no existe, porque el nene empieza incluso aprendiendo hasta 7 idiomas o por ahí más. Fíjate que ahora cuando somos grandes ni uno podemos aprender. Yo estuve haciendo ahí un testeo, español bárbaro, muy bien, inglés poco, francés poco, hasta chino, sí, de chiquito es tremendo, porque viste que la mente de ellos absorbe todo como una esponja, ¿viste? Pero si no tenemos la evidencia de las obras, de la buena obra,
que demuestra nuestra fe. La fe demuestra que tenemos buena obra, ¿no? Debemos demostrarle al mundo que somos creyentes. Debemos orar al Señor que abra nuestros ojos y nos haga ver las oportunidades que tenemos para demostrar a otros a quién pertenecemos, ¿no? Que le pertenecemos al Señor, que somos diferentes y que vivimos para la justicia de Él. Ahora dice, seguimos leyendo Apocalipsis, por tanto, como es pobre, ciega y desnuda esta iglesia, por tanto yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra, acá lo dice, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. Ahora vamos a ver esa palabra. Entonces, cuando nosotros oramos que el Señor nos haga mostrar su justicia, Dios actúa rápidamente, ¿no? Cuando buscamos hacer su voluntad, Él actúa rápidamente. Eso es hacer su voluntad, buscar su reino y su justicia. Dios empezará a revelarnos oportunidades para poder servirle, que de otra manera pasaríamos por alto, simplemente ignoraríamos la palabra de Dios. Ahora vamos a leer bien esta parte del 17. Yo me adelanté de bueno. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, desnudo y ciego. En Apocalipsis 3:17, la parte B, ahí Jesús, cuando leímos el 18, Jesús no se rindió con esta iglesia. ¿Por qué? Porque Él tiene una solución para esta iglesia. ¿Cuál es la solución? Te aconsejo, porque ese es el consejero fiel, ¿sí? Yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. Y no se trata de comprar, porque dice que podés beber gratuitamente del agua de la vida, ¿sí? Dios, lo que quiere decir que Dios está dispuesto siempre a aconsejarnos. Tenemos un maravilloso consejero que siempre está ahí, ¿no? Él está a la puerta, dice, y llama, dice. Está siempre el Señor para revelarnos su verdad. Y hay una condición. Él quiere guiarnos hacia la justicia. Y ese no es mi objetivo, sino es que lo que estoy comprometido entonces, si no es mi objetivo obrar la justicia de Dios, ¿sí? A eso me refiero. Si no es mi objetivo cumplir con la voluntad de Dios, entonces Él va a estar siempre en silencio. Por eso Dios no escucha nuestras oraciones, ¿sí? Vi que hay una parte que dice levantar mano santa. Si nosotros estamos ofendiendo a alguien, golpeando a alguien, ¿qué mano santa podemos tener? ¿Entendés? Pero cuando se refiere al oro, se refiere a orar con sinceridad. Dios quiere que nos comprometamos rectamente, que tengamos celo y alegría en manifestar su gloria con justicia. Entonces, cuando uno empieza así, Dios va a comenzar a guiarnos y a darnos dirección. Verá lo que nos falta y Él va, porque es Jehová Jireh, y Él va a proveer para demostrar su verdad y su justicia a través de nuestras vidas. Por eso dice, te aconsejo, y muchas Biblias dice que compres. Yo te aconsejo, ¿sí? Y otras Biblias dice, muchas Biblias dice que compres. Significa, yo te aconsejo que adquieras o poseas algo, pero refinado por el fuego significa que Él va a eliminar toda impureza que tengamos nosotros. A eso se refiere. Que pidamos consejo para que el Señor nos pueda probar y para que el Señor nos refine como refina al oro. No es que nos va a meter en un horno, como hizo el rey Nabucodonosor. Como las vírgenes Claro. prudentes. Exacto. Entonces, para ser rico, y no habla de ser rico, ¿por qué? Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas, ¿qué? Rico. Y esto no es la riqueza financiera, sino que completamente dice que estemos equipados, teniendo todos los recursos necesarios para cumplir su voluntad y no nuestra voluntad. Que dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Entonces no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Dios me quiere hacer rico. No, ese es el evangelio de la prosperidad, el evangelio falso, el evangelio light, el que quiere todo, porque Satanás que le ofrece a Jesús, todo esto te daré.
y se lo está dando. A través de la iglesia se lo está dando. La iglesia busca eso, busca las añaduras, no busca su reino y su justicia, no busca hacer su voluntad. Entonces, creemos que por casualidad y por coincidencia que Jesús murió en la cruz, en la Pascua, no murió cualquier día, murió en la Pascua judía, en una fiesta. Creemos también que por casualidad también resucitó en un día muy especial, que es el primer día de la cosecha de la cebada. Y fue por casualidad que Jesús resucitó ese día. O creemos también que por casualidad o accidente que derramó de su espíritu en una fiesta de la semana. Como muchos dicen, la iglesia empezó ahí. El Señor derramó, esa fiesta empezó ahí, no empezó ahí, empezó en el Antiguo Testamento. Ellos están aboliendo la ley. No es así, porque si ustedes ven en el Hecho del Apóstol, el capítulo 2, dice que ahí se celebraba Pentecostés, quiere decir que ya estaba de antes, ya lo hacían antes. Se celebraba desde el monte Sinaí, no empezó en Hechos 2. ¿Te das cuenta? Cuando entendemos lo que Dios hizo en la fiesta de la semana del Antiguo Testamento, sabremos por qué Dios hizo lo que hizo en Hechos 2, el de los apóstoles. Todas estas cosas Él nos enseña para que podamos llegar a donde Él quiere que lleguemos. Levítico, lo pueden ver ustedes, Levítico. Yo no era muy amante del Antiguo Testamento, pero gracias a Dios tampoco era muy amante de las otras versiones de la Biblia. Yo vivía y moría con la Reina Valera, pero hasta que el Señor me reprendió con la pastora. Tenés que leer las otras versiones. Y ahora amo leer las otras versiones, porque me dan más entendimiento. Y por estar escuchando a un judío mesiánico, ahora estoy leyendo el Antiguo Testamento, que antes no lo leía, lo pasaba por alto. Entonces eso me iba a llegar a ser engañado. Y fuimos engañados, ¿no? Porque la gente te empieza a enseñar lo que ellos quieren. Versículo 15, del 23 de Levítico, la fiesta solemne. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, sábado, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis, ¿cuánto? 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Voy a leer hasta ahí nomás, porque el 50 que habla de jubileo, ¿no? Y el Señor que le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga, ¿qué? Ese día, el día Pentecostés. Pentecostés es 50 días pasaron. Entonces no fue casualidad que descendió el Espíritu Santo en ese día Pentecostés. Era 7 semanas después, o sea, 50 días después de la fiesta de la semana. Así que bueno, volviendo a Apocalipsis 3:18, perdón. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo que se acostumbra a leer en la fiesta de Yom Kippur, cuando vemos la historia de Jonás, ¿tenía el deseo de servir a Dios Jonás? No. Era un profeta, pero sin embargo no quería servir a Dios. ¿Qué hizo? Huyó a Troas, ¿no? Dice, si no me equivoco. Entonces Dios le dio un llamado, pero él no estaba comprometido con ese llamado. Si leemos del hebreo, dice que cuando huyó, descendió a la parte más baja del barco, ¿sí? Para que nadie lo vea, se escondió. Y luego que fue tirado al agua, que lo tragó, ¿no? Ese gran pez, ¿a dónde fue? A la parte más baja del agua, cerca del Seol. Cuando no estamos comprometidos con Dios, con su instrucción para nuestras vidas, y siempre estaremos descendiendo. Yo veía a Satanás cayendo del cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás estaba de desacuerdo con Dios. No tenía pacto, no tenía compromiso con Dios. Por eso el nuevo pacto. Dios hizo un pacto con Noé, que puso el arco iris. Jonás quería huir de la presencia del Señor. Y cuando descuidamos las instrucciones de Dios, ya sea que lo sepamos o no, estamos huyendo de la presencia misma del Señor. Cuando seguimos nuestro propio camino, todo estará a nuestro cargo, ¿sí? Es decir, nosotros pagamos todo. ¿Qué hizo Jonás? Tuvo que pagar su pasaje él mismo.
no se lo pagó Dios. ¿Te das cuenta? Entonces por eso nosotros siempre nos quejamos, nos falta esto, nos falta lo otro. Pero sin embargo el Señor nos da todo. No digo ser como la iglesia, ay, yo no tengo necesidad de nada, ¿no? Pero siempre Dios va a proveer. Cuando seguimos el camino que corresponde, el propósito de Dios, Él proveerá todo lo que necesitemos para servirle a Él. Volviendo ahora a Apocalipsis 3:18, dice, para que no se descubra tu desnudez, o sea, que su desnudez no sea manifiesta. Entonces dice, hazlo a tu manera y se verá tu vergüenza, se verá tu desnudez. Pero hazlo a la manera de Dios, sométete a Dios, resistí al diablo, vivirá, como dice. Sométete al llamado de Dios para tu vida y Él va a proveer todas tus necesidades. No para tus deseos, no para tus deleites, sino para vivir una vida victoriosa que demuestre su verdad, su justicia y manifieste su gloria. Cuando llegue el fin, o sea, cuando sea lo último, ¿no?, que estemos viviendo en este mundo, ¿manifestaremos nuestra propia vergüenza o vamos a manifestar la gloria de Dios? No hay posición intermedia. O vamos a manifestar nuestra vergüenza o vamos a manifestar su gloria. No hay una... Por eso dice, eres tibio, o sea, ni siquiera una cosa u otra, ¿no? Y solo aquellos que vivan apasionados y comprometidos con su palabra y sus propósitos serán instrumentos de su gloria. No solo que compre de su oro, sino, dice, que se unja con colirio. Pero en realidad la palabra correcta no es un colirio. Ahora le voy a explicar por qué. Significa un grano, no significa colirio. Aunque uno se pone unas gotitas para ver bien, pero no él dice que no andemos por vista. Ahora yo le explico. Unge tus ojos con colirio. Lo correcto es que pongas un grano sin levadura. Cuando leemos los comentarios bíblicos que habla sobre la Odisea, dice que en la Odisea eran expertos en medicina, ¿sí? Porque habla del colirio, ¿sí? El colirio, ¿dónde lo compra uno? La farmacia, ¿no? Pero ellos dicen que eran los que hacen los comentarios bíblicos, dice que en la Odisea eran expertos en medicina, pero si vos lo buscás de fuentes extrabíblicas o seculares, no encontrás nada parecido a eso. No hay ninguna descripción que hable sobre que eran expertos en medicina. Entonces, quiere decir que esta palabra es incorrecta. Debemos ser un pueblo sin levadura. El Señor que dijo, guardaos de los fariseos, de la levadura. Está hablando de la enseñanza. Cuando vos tenés otra enseñanza, vas a andar ciego. Cuando tenés la enseñanza verdadera, tus ojos van a poder ver bien. A eso se refiere. No andamos por vista, sino por fe. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír. Pero el Señor le dice que unja sus ojos para poder ver. Y se refiere a que vea claramente la palabra. Entonces debemos ser un pueblo sin levadura, sin falsa doctrina, me refiero, para poder ver claramente. Cuando uno le pide que abra los ojos espirituales, no es para estar viendo cualquier cosa, sino para entender la palabra. A eso se refiere. Tener abiertos los ojos espirituales, estar abierto a la revelación de Dios, a la revelación de su palabra, no revelaciones locas por ahí que andan afuera. Entonces, acordémonos lo que dijo Jesús, guardaos, o sea, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿A qué se refería? A sus enseñanzas. La levadura representa el orgullo y es una contaminación o mancha del pecado. Esa es la levadura, la mancha del pecado. Por eso nosotros, viste, cuando yo hablo de la cena del Señor, hablo de que no tenga ni levadura ni fermentación, que sea limpio, que sea puro. ¿Te das cuenta? Entonces hay una fiesta, ¿no?, de panes sin levadura. ¿No, Normita? Entonces cuando caminamos en ese orgullo, estamos apagando el Espíritu de Dios. Cuando actuamos con orgullo, Dios nos saca del juego y nos pone en el banco del suplente. ¿Entendés? Entonces vos nunca vas a tener una comunión con Dios. Aunque diga, donde 2 o 3 están reunidos, yo estoy... No, Dios no va a estar ahí. Porque no va a haber comunión. Porque dice, donde están 2 de acuerdo con qué? ¿Entre ellos? No, de acuerdo con Dios. Ahí está Dios. No cuando vos estás de acuerdo con el otro. Andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo. Vos lo ves
La araña siempre anda con otra. ¿Viste? Cuando entra un bicho, entra siempre con el otro para propagarse. Es lo mismo la gente, los ladrones cuando andan siempre con otro. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces cuando dice están dos juntos de acuerdo, es con el Señor. Ahí va a estar Dios. Entonces dice, solo cuando nos humillamos y nos vemos tal como Dios nos quiere ver, es que vamos a ser equipados y podremos cumplir los propósitos de Dios. Porque yo se refiere al Mesías. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues que celoso y arrepiéntete. A esta iglesia le falta celo por las cosas de Dios y no tiene arrepentimiento. No se arrepiente porque dice, yo soy rico. Y fíjate que dice lo mismo que dice la mujer que está sentada sobre la bestia. Yo soy rica, me ha enriquecido. Dice exactamente lo mismo. Entonces, dice, cuando dice yo, se refiere al Mesías. Y dice, a todos los que amo los reprendo y los castigo. El celo siempre nos va a conducir al arrepentimiento. Muchas veces entendimos mal eso. El significado del arrepentimiento. Ay, yo me arrepiento, yo mal. Y nos pasó en este ministerio. Se arrepentían por cualquier cosa. Pero sin embargo después, con los hechos, apagaban ese arrepentimiento. Por ejemplo, una persona le había hecho algo grave a la otra persona. ¿Y sabe qué le decía? Ay, si alguna vez, tal vez, quizás te ofendí, perdóname. No, decí con hecho y en verdad lo que hiciste. Si no, no es un arrepentimiento, es un falso arrepentimiento. ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Hace fruto, verdadero fruto de arrepentimiento. No se refiere, y acá dice, ¿sí? Sé celoso. Sin tener celo de las cosas del Señor, nunca vas a llegar a arrepentirte. Pues no vas a entender. Y dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. No es por falta de conocimiento. El conocimiento envanece, es por falta de entendimiento. Si hay que corregir esas palabras, pues no es lo mismo. Entonces, cuando somos celosos de Dios, eso nos conduce a una vida arrepentida. ¿Qué significa eso? Que estaremos de acuerdo con Dios. Eso es estar arrepentido, estar de acuerdo con Dios. Nunca nos meteremos en problemas si estamos de acuerdo con Dios. Cada vez que decimos, sí Señor, nos estaremos ubicando en el camino de la victoria. Pero cuando queremos que Dios esté de acuerdo con nosotros, ahí vamos a estar fallando. Ahí vamos a estar mal con Dios, ¿no? Porque nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios, no Dios con nosotros. ¿Sí? Encontraremos que la provisión de Dios nos llenará nuestras vidas. Debemos ser sabios, humildes y entrar en acuerdo con Dios. Ahora el 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, está hablando a cualquiera, ¿no? Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno, primero tenés que oír la voz de Dios. Y después abrir la puerta, tenés que abrir la puerta vos. No él. ¿Te das cuenta? Entonces dice, he aquí significa prestar atención. He aquí significa prestar atención. Yo estoy a la puerta, ¿sí? Y llamo. Si alguno oye mi voz, solamente mi voz, o dice mis ovejas oyen mi voz, no oye la voz del extraño. He aquí vemos una invitación a ¿qué? A oír. Hay muchas personas en el mundo que no están abiertas a escuchar la voz de Dios. Están esperando un sueño, están esperando una visión, están esperando que Dios le envíe a alguien. Sin embargo, lo tenés acá, presente. Lo tenés ahí en la biblioteca de tu casa llenando polvo. ¿Te das cuenta? Entonces, quieren escuchar a cualquiera que le diga lo que quieren oír. Y Él quiere decirte lo que quieres oír, es siempre el mentiroso, el padre de mentira. El que te quiere decir lo que vos querés oír, es el padre de mentira siempre. Siempre está Satanás atrás, que se disfraza. Y él siempre podrá hacerte creer lo que él quiere que pienses. Él es excelente engañando a la persona. Fíjese lo que dice Apocalipsis, que engaña a todo el mundo. Y en segunda de Tesalonicense, dice, el capítulo 2, voy a leer el 11 para que no se haga extenso,
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y acá hay un principio, que Dios traerá un fuerte engaño, pero no dice eso, que Dios permitirá. En realidad lo que dice es que Dios va a permitir la obra del engaño. No dice que Dios te envía un poder engañoso. ¿Por qué no dice eso? Porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces Dios no te va a engañar. Dios va a permitir el engaño. Dios va a permitir el engaño. Y esto habla de los 4 caballos de Apocalipsis, los primeros. Que va a haber un engaño. Fíjense que habla de 2 caballos. Uno lo nombra en Apocalipsis, al principio, en el primer sello, y el otro, el fiel y verdadero. Son 2 caballos distintos. Quiere decir que uno es verdadero y uno es falso. Si el otro es verdadero, quiere decir que hay uno falso. El primero es falso. Por eso dice, nadie os engañe. Y va a venir la apostasía, que ya está, y se va a manifestar el anticristo. ¿Entendés? Dios va a permitir el engaño, el ser engañado. Aún los escogidos van a ser engañados, dice. Es porque no creíste la verdad. Entonces, si hubieses creído la verdad, hubiese permanecido en la verdad. Entonces, es simple. Por decirle no a la verdad, le dirá sí a la mentira, siendo engañado por el enemigo. El enemigo dice que anda como león, buscando a quien devorar. Entonces, el 3:20 sigue diciendo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quien sea que escuche su voz y abra la puerta, ¿qué está buscando Jesús? ¿Qué está buscando Él? A personas que respondan a Él, que respondan a su llamado, porque Él llama, dice. Responder significa reconocer su autoridad. Él dice, estoy de pie a la puerta, ¿no? Dice eso, estoy de pie a la puerta. Y llamo. Con Él habla de redención. Y cuando habla de cenar, habla de comunión, redención y comunión. Esta comunión o fraternidad con el Mesías producirá algo. ¿Qué será eso? El verso 21. ¿Qué va a hacer? Si vos oís su voz, si vos abrís la puerta y si vos tenés comunión con Él, ¿qué va a pasar? Que van a ser victoriosos, van a vencer. El que supere, el verso 21 estoy leyendo, ¿no? El que supere o logre la victoria, solo lo haremos a través de la intimidad con Él, porque Él dice, cenará conmigo y yo con Él. Entonces leemos, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Solo viene a través de la redención y debemos responder a su voz. La fe viene por el oír y oír lo que dice la Biblia. Y a los vencedores les daré el sentarse conmigo sobre mi trono. Si leemos atentamente todo Apocalipsis, el Mesías primero se sienta delante del trono, luego se sienta al lado del trono y finalmente se sienta en el trono con su Padre. Habla de un proceso de eso, 3 etapas, ¿sí? De intimidad por social, aprendemos quién es Él de verdad, quién es Jesús de verdad. Como vimos, ¿no? Que todo fue hecho por Él. ¿Qué sucede? Él nos llevará a tener intimidad con Él. Vamos a tener su autoridad, quiere decir eso. Que nos vamos a sentar en su trono con Él. Vamos a tener autoridad. Por eso recibimos ese nuevo cuerpo de gloria, ¿sí? Para que podamos gobernar y reinar con Él 1000 años. Fíjese que este cuerpo no puede durar 1000 años. Es imposible. Por eso que tenemos que ser transformados, cambiados. Y aparte, no solo 1000 años. Con este cuerpo no podemos vivir eternamente. Porque sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, Él dice que como Él venció y se sentó en el trono con su Padre, nosotros vamos a tener la misma experiencia con el Mesías. Y tendremos una victoria eterna. Y en el último versículo, ya terminamos, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él concluye exhortándonos a ser personas que escuchen su palabra. Así que quiera concluir preguntando, ¿estamos escuchando al Espíritu? ¿Qué nos está revelando el Espíritu de Dios?
Si volvemos al Génesis, ¿sí? El Espíritu es el que establece el orden de Dios, porque todo está desordenado. Cuando miramos la creación, vemos que estaba desordenada, vacía y sin forma, o sea, le faltaba orden, no manifestaba la tierra la gloria de Dios. ¿Y fue quién? Solo por el Espíritu y de otra cosa más. ¿Qué fue? El Espíritu se movía sobre la faz del agua y Dios habló. Ahora fíjate las vírgenes, ¿qué tenía? Las vírgenes que habla Mateo 25, ¿qué tiene? La lámpara y el aceite. ¿Qué significa la lámpara? La Biblia, la palabra de Dios. Y el aceite, el Espíritu. Van de la mano el Espíritu y la palabra. Salud. Y fue solo por el Espíritu y de que Dios habló que todo fue hecho. ¿Sí? Y es a través del Espíritu y la palabra, recordemos eso, que podemos encontrar el orden de Dios. Pero si no está el Espíritu y la palabra, vamos a encontrar el nuevo orden del diablo. ¿Y cómo es el orden de Dios a sus ojos? Es muy bueno. La pregunta que nos queda es un tiempo limitado de vida. Nosotros tenemos un tiempo limitado de vida y no lo sabemos, pues no sabemos cuándo vamos a morir, ¿sí? Solo Dios sabe cuándo vamos a morir. Dios da la vida y Dios la quita. Pero la pregunta es esa, ¿no? Nos queda un poco tiempo, un corto tiempo. ¿Qué haremos con ese tiempo? ¿Seremos esos mayordomos? ¿Usaremos todos nuestros recursos como ese mayordomo injusto, malo, de Lucas 16, 1 al 8? Lo podemos leer. Lucas 16, del 1 al 8. Fíjese que este era un mayordomo malo, injusto, pero actuó ¿con qué? Como las vírgenes, con prudencia. Leemos del 1 al 8 nomás. Dice, dijo también a su discípulo, había un hombre rico, fíjese como la iglesia de la Odisea. Imaginemos que seamos la Odisea, bueno, listo, está bien. Pero no sigamos el ejemplo de ella, no seamos tibios, seamos calientes como el Señor quiere que seamos. Imaginemos que seamos esa iglesia, ¿no? No imaginemos que seamos la mejor, imaginemos que seamos la peor, ¿no? Entonces dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Va a llegar nuestro fin, chao. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Dónde? En el cielo. Él está siempre hablando de eternidad, no está hablando por casualidad. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y reescribe 50. ¿Sí? Menos le cobró. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. ¿Sí? Fíjate que está hablando del aceite, el espíritu, del trigo, la palabra. ¿Sí? Porque él es el pan vivo que descendió del cielo, es la palabra. Y le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo, que se refiere a Dios, al mayordomo malo, fíjate cómo era, malo, injusto, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Él está haciendo una comparación de un mayordomo del mundo, y fíjate que su amo, cuando realmente le pide que dé cuenta, pues todos vamos a rendir cuenta, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, pero no vamos a compadecer para ver quién es salvo, quién no. Vamos a compadecer para ver las obras. Él va a juzgar las obras. Entonces, ahí vemos que se nos exhorta a aprender de ese mayordomo malo. ¿Por qué? Porque por el uso, este hombre usó todo lo que pudo para asegurarse a sí mismo un futuro que él quería, ¿no? Quería tener un futuro. Dice, cavar, no puedo. ¿Por qué decía cavar no puedo? No sé. Dice, mendigar me da vergüenza.
porque ya era tarde, ¿no? Trabajar por ahí no podía, pero mendigar le daba vergüenza. Entonces el Mesías está diciendo, utiliza todos tus recursos que tienes actualmente, utilízalos, sé un mayordomo como ese que mostraba el Señor en ese ejemplo, porque lo que hagas con ellos determinará tu futuro eterno me refiero, no estoy hablando acá de riqueza ni nada. No solo determinará dónde vas a estar, lo cual es el asunto del Evangelio, porque haber creído el Evangelio te hace salvo, sino que ¿qué es lo que vamos a experimentar en el reino de Dios? En ninguna parte de la Biblia dice que la experiencia en ese reino sería igual para todos los creyentes. Debemos entender que solamente cuando utilizamos su palabra, su verdad, su unción, es que podemos tener una experiencia en el reino que será una total bendición. Este es el problema cuando se oye a mucha gente decir que una de las declaraciones más insensatas y deshonrosas contra Dios que podamos oír es que la gente suele decir, esto con tal de que yo entre al reino, todo lo demás no me interesa, no me importa. ¿Entendés? Eso totalmente es una declaración de una persona insensata y deshonrosa a Dios. ¿Sí? Nosotros nos tiene que importar lo que piense Jesús de nosotros. Y yo pensaba igual, yo quería entrar al cielo, pero no me importaban las recompensas. Entonces, son tonterías porque la Escritura dice que es necesario que compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué pasa allí? Ese juicio no trata de dónde pasaremos la eternidad, sino que es para evaluar qué hemos logrado en nuestra vida desde el día que creímos. Esa pregunta yo siempre me hago a menudo. Desde que creí, ¿qué hice de provecho para el reino de Dios? Porque la carne nada aprovecha. Entonces siempre me hago esa pregunta yo. Y ese es el Espíritu Santo del Señor, trayéndome a mí, ¿qué? Convicción. Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestra vida a favor del reino cuando hemos creído? Y todas estas recompensas que espero que tengamos acumuladas manifestarán nuestro amor por Él. Cuando tenemos esa recompensa vamos a demostrar que le hemos amado. Pero si carecemos de esa recompensa, estamos vacíos. Pero sí vamos a entrar al reino de Dios, pero no tendremos nada que manifieste su amor por Él. ¿Viste que dice que no seamos avergonzados? Yéndonos avergonzados fuera de Él. Dice, no seamos creyentes egoístas o mal agradecidos. Hagamos una determinación hoy de que queremos vivir una vida que demuestre a Él y a todo lo demás su amor grande y duradero y su gratitud por el amor del Padre. ¿Cuál fue el amor del Padre? Juan 3:16, quien envió a su Hijo al mundo para morir en una muerte humillante y de gran agonía con el fin de asegurarnos la eternidad a nosotros en la presencia de Dios. No fue cualquier cosa que hizo Jesús. Debemos reflexionar, y más cuando tomamos la cena del Señor, sobre eso, que el hecho de un cambio de reino llegó a nuestra vida, ¿no? ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un cambio realmente, ¿eh? No seguía siendo el mismo Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia. No, cambió totalmente él. Hasta incluso discutir con Pedro. Que Pedro, cuando estaban los judaizantes, no le decía nada que quería judaizar. Entonces Pablo se le enfrentó a Pedro, ¿no? Porque estaba bien con los judíos, cuando venían los gentiles ya ponía cara, viste, de poco amigo. Entonces, y después Dios mismo lo reprendió a Pedro. Le dijo, no llames inmundo a lo que yo santifiqué sobre los gentiles. Entonces, antes de terminar, quiero llamar así a cada uno, ¿no? Que el Señor está llamando a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y que sus nombres puedan estar en el libro de la vida y puedan estar en su reino glorioso. Vamos a orar. Oramos. Amado Padre, te pedimos por aquellos que no te conocen, que tú los estés llamando a la puerta de sus corazones y que puedan oír tu voz, que podamos atraerlos a ti para que confiesen que no son perfectos y que han sido destituidos de tu gloria por el pecado y que han pecado, pero que ahora mismo confían en tu promesa, que aceptan por fe la muerte del Mesías, de Jesucristo, y el derramamiento de su sangre, la cual compró para ellos
la redención eterna. Todo aquel que diga, quiero eso, que confiese sus pecados y crea en el Hijo de Dios, que murió y fue crucificado y resucitó entre los muertos, puede recibir esa nueva vida, esa vida eterna ahora mismo, diciendo simplemente, yo recibo a Yeshua, a Jesucristo en mi vida como mi Señor y Salvador, y creo que Él murió por mis pecados y creo que resucitó entre los muertos, significado que Él tiene una vida eterna para darme a mí. Amén. Padre Dios, te alabamos porque tú eres un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios fiel, y te agradecemos por esta reunión. En el poderoso nombre de Yeshua, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar alabando al Señor. Espero que se hayan entendido la palabra. Aleluya. No está la letra, pero bueno, es fácil. Pidamos al Señor que nos enseñe. ¿Quién me puede dar perdón? Solo la sangre de Cristo y un nuevo corazón. Solo la sangre de Cristo. Precioso. Precioso el río aquel que lava mi maldad. No hay otro manantial, solo la sangre de Cristo. El rescate eficaz, solo la sangre de Cristo trajo santidad y paz, solo la sangre de Cristo. Precioso. Precioso el río aquel que lava mi maldad. No hay otro manantial, solo la sangre de Cristo. Veo para mi salud solo la sangre de Cristo. Tiene de sanar virtud solo la sangre de Cristo. Precioso el río aquel que lava mi maldad. No hay otro manantial, solo la sangre de Cristo. Precioso el río aquel que lava mi maldad. No hay otro manantial, solo la sangre de Cristo. Aleluya. Cantaré junto a sus pies, solo la sangre de Cristo. El Cordero. El Cordero digno es, solo la sangre de Cristo. Gloria, gloria, canto
la sangre de Cristo, digna de mi adoración, solo la sangre de Cristo, precioso, precioso el río aquel que lava mi maldad, y no hay otro manantial, solo la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo, solo tu sangre, solo la sangre de Cristo. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y de discierne, Señor, los pensamientos, los sentimientos de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder oír tu voz, Señor, aferrarnos, Señor, a tu palabra, Señor, para que no te neguemos, Señor. En aquel día, Señor, que se avecina, Señor, pero que aún falta, Señor, para tu venida, que cuando tú vengas nos halles siendo dignos, Señor, y de poder estar de pie, Señor, ante tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, esos fieles mayordomos, Señor, y hacer todo para tu voluntad, Señor. Amar tu justicia, amar tu verdad, Señor. Amar tu verdad, Padre. Amar todo lo de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, incondicional, Señor. Gracias porque tú nos amaste, Señor, primero, Señor. Que podamos amar a nuestro prójimo como también te amamos a ti, Señor. Y amarnos unos a otros, Señor, como tú nos mandaste que seamos uno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Aleluya. Bueno, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y si Dios con vosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Bendiciones. Shalom, shalom. Bendiciones. Bendiciones, amor.